de pronto la vida también te empieza a mandar como ciertas señales y te empieza a decir, no te resistas, quédate por aquí, quédate por aquí. Estoy como todavía muy asombrada de que esto era también posible y que antes pues ni siquiera sabía que se podía vivir a estos ritmos. He podido como trabajar a través del yoga la autocompasión, la autoescucha, el respeto a mi cuerpo y por supuesto a todo lo demás. Pasó eso, que el trabajo no necesariamente me llenaba, pero me estaba dando otras cosas, piezas fundamentales. No quitarle el valor a eso que sí nos está dando solo porque no nos esté dando el todo. Casi no hay ninguna cosa en la vida que nos dé todo. No dejar de fantasear, pero al mismo tiempo sí ir tomando lo que está sucediendo ahorita y darle el valor al proceso, al camino. Eso yo le recomendaría a alguien que quisiera hacer como un cambio y que le pueda estar dando como o miedo o parálisis, es identificar que el miedo viene de la autoexigencia que nos estamos poniendo. Y esa autoexigencia se rompe cuando entendemos que lo valioso no es la meta, es el caminar ese camino. Bienvenidas, bienvenidos. Esto es Semilla, transformando desde la raíz. Yo soy Ivonne y el día de hoy estoy aquí con una gran amiga, con Mariana, que nos acompaña desde... ¿Dónde estás, Mariana? En Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. En Emiratos Árabes. Estoy muy contenta de poder compartir un poquito de esta charla. O sea, yo te conozco a ti de hace, no sé, 15, 20 años, creo que más de 20 años, muchos años. A mí me emociona mucho tenerte aquí, Mariana, porque fue de entrada un encuentro o reencuentro, debería decir. Para mí fue como, wow, el tránsito que tú has tenido desde nuestros 15 años a ahora, ¿no? Y justamente a mí me empezó a resonar mucho lo que estabas compartiendo con el mensaje de Semilla un poco, con esta parte de transitar nuestros cambios, de empezar a comprender quién somos, a abrazar un poquito la versión nueva y la versión que fue. Y me encantaría, Mariana, que nos platiques un poquito de, sí, ¿quién es Mariana hoy? Y me encanta cómo haces la pregunta, porque justo no dices quién es Mariana, sino dices quién es Mariana hoy. Pero es diferente a la Mariana que era hace un año, hace 15 o 20 y tal vez cuando nos conocimos, que no soy una, soy como muchas. Y esa Mariana de hoy es como un ser que justo está en un paso de mucha transformación, autoconocimiento, de exploración, de dejar algunos miedos que estuvieron por muchos años, pues dejarlos atrás, abrir puertas. Y creo que justo estoy siendo una Mariana que pues que está disfrutando esta posibilidad que tenemos todos de redefinirnos y como saber que sí, hoy soy esta Mariana, pero puede ser que mañana o en unos años sea otra, y como que me está encantando esa posibilidad de redefinición no limitada, ¿no? Y no contenida y no estructurada necesariamente. Entonces, pues sí, diría que soy una Mariana como en transformación y en exploración, diría. Me encanta la respuesta, pero aparte me encanta el encuadre en el que la estás poniendo, porque a veces el cambio se puede sentir como esta montaña muy imponente, ¿no? O sea, podrías estar diciendo, no sé quién soy, no sé a qué vine, no sé qué estoy haciendo, no sé, pero lo que estás diciendo en constante transformación. Canta la parte en la que la energía la estás ahora como transmutando un poco dentro de ti, decir, no, es que está increíble saber que soy ahorita esta versión mía y me gusta la exploración y la posibilidad, y justo esa es la palabra que quiero rescatar. Estás diciendo, es un momento en el que existen todas las posibilidades, ¿no? Y que tú puedes ver cómo puedes ir por distintos caminos y convertirte en distintas versiones. Y me encantaría que nos cuentes un poco cómo fue que llegaste a este punto quizá de perspectiva o de, sí, ¿no? De conectarte con la parte en la que una transformación para ti se convirtió en algo posibilitante más allá de ser un desafío, ¿sabes? De, ay, ya no sé quién soy y ahora tengo que reconstruirme, ¿no? Pues mira, creo que hay varios componentes así importantes en la historia. Hay una parte que sí que ha estado desde hace muchísimos años, pero que desde que puedo intentar recordar, ha habido cosas que iba soñando, ¿no? Como que algún día me gustaría ser maestra de algo, algún día me gustaría trabajar con gente y tal vez me gustaría ayudar y tal vez me gustaría, una vez que probé el yoga, me encantó y pensé me gustaría ser maestra de yoga. Como que había muchas cosas ya desde un camino largo que eran
nada más como una visión muy a lo lejos, como algún día. Pero en ese momento estaba haciendo otras cosas, estaba viviendo otra parte de mi camino y solo lo veía como algo lejano. ¿Y qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Y tal vez no sabría dar una respuesta tan estructurada en ese sentido, porque ni siquiera yo misma tengo tan claro exactamente qué fue lo que pasó, pero sí creo que ha habido unos puntos que jugaron un papel importante para que hoy estuviera haciendo esto, que es diferente a lo que venía haciendo durante, al menos en la parte profesional, durante 14 años, es algo totalmente diferente. En mi caminar, en mi carrera profesional, hubo algunos cambios, empezaron a salirse un poco como de lo que yo tenía en las manos, ¿no? Y de algo que durante muchos años mi carrera profesional fue algo como muy bajo control, diría yo, y pondría la palabra control muy entre comillas, porque creo que es algo muy ilusorio, o sea, no creo en el control, no creo que exista mucho. Tenía la parte de la carrera profesional muy controlada en ese sentido, como entre comillas, y de pronto se empezó a salir de control algunas cuestiones, ¿no? Y empezó a haber cambios que jamás hubiera pensado que iban a suceder. No me sentí tan cómoda como yo tenía esperado sentirme. Esa parte laboral terminó y abrió nuevamente posibilidad a decidir si yo quería seguir en ese camino o si me lanzaba de una vez como a explorar aquellas cosas que durante muchos años yo había puesto en un algún día, que yo planeaba que esta decisión la iba a tomar como un poco más adelante en términos de edad y de tiempo, pues sí, a lo mejor en unos 3, 4, 5 años. Y de pronto me di cuenta que tal vez uno tiene ciertos planes y ciertas temporalidades en la mente y que de pronto a lo mejor la vida trae otros tiempos, ¿no? Y que no necesariamente cuadran con los tiempos que tú en tu mente habías definido en un principio, ¿no? Y como que las cosas estaban empezando a pasar así. Por mucho tiempo me habían dado mucho miedo gracias a terapia, por ejemplo, que es algo que yo estoy súper agradecida, que me ha traído cosas muy valiosas y muy bonitas en mi vida. Ciertas cosas empezaron a alinearse de manera muy inesperada y muy bajo cero control. Y esa alineación empezó a abrir una puerta a explorar estas cosas que yo tenía planeadas para más adelante. Fue muy bonito como este cambio como tan mágico, aunque no era mi plan en ese momento, pero como que no pude detenerlo, o sea, como que empezó a suceder y en ese suceder empezó a haber como un avance, o sea, como que se empezaban a dar más cosas y de pronto como que fue un poquito como que la vida también de pronto te va, pero sí siento que a veces la vida te va guiando un poco, ¿no? Y si tú estás sensible a ver las señales, de pronto la vida también te empieza a mandar como ciertas señales y te empieza a decir como de, espérate, no te vayas, no te vayas, no te resistas, quédate por aquí, no pierdas la fe. Creo que suena un poquito tal vez poco concreto o un poquito abstracto, pero en verdad creo que fue un poquito cómo se dieron las cosas entre cómo sucedió este cambio, ¿no? Y es muy reciente, todavía lo estoy transitando, tal vez por eso todavía estoy como en este caminar de esa transición entre lo que hacía antes profesionalmente y lo que estoy haciendo en este momento profesionalmente. Y pues esa sería como mi forma de ver, no solo cómo se dio, sino cómo se está dando, porque todavía estoy en ese transitar, ¿no? Y para mí todavía es algo muy fresco este cambio, pero sí, creo que así como que... Es increíble, ¿no? Porque aparte, justo lo que estás hablando de pronto es como la vida o la energía misma o tu voz interna o tu intuición o lo que sea te está dando señales energéticas de, oye, es por acá o no es por acá, ¿no? O sea, sí te está diciendo constantemente y dijiste algo valiosísimo, todo lo que dijiste fue súper valioso, pero algo que creo que es importantísimo recordarnos, que es el tener la sensibilidad de escucharnos y la fe, ¿no? O sea, la fe, más allá de que tengamos fe en lo divino o en las energías, en todo eso, que también es importante, la fe en que lo que te está dictando tu corazón y lo que te está diciendo tu voz, sí está lleno de una verdad, y esa verdad es, hay un pelo volando, esta verdad es una guía que sí te está diciendo, este sueño que has tenido o esta visión no tiene que esperar a tu próxima encarnación, porque si te está llegando es porque hay algo ahí que, y lo hablábamos hace rato antes de grabar, ¿no? Hay algo
ahí que está hecho para que tú lo lleves a cabo, que si te resuena es porque tú tienes por ahí la parte para la ejecución, la parte de lograr integrar esta información y llevarla a cabo. Y por supuesto los miedos se nos Sí, meten y tener sí. procesos personales como terapia, como una práctica, que Ujú, ahorita platicamos de tu práctica, en la que logres conectarte con tu intuición, con tu voz interna, ujú. con esta parte que te está hablando y que de repente te des cuenta de que sí hay señales por todos lados diciéndote, Sí, es por acá, no, no es por acá, o quédate, o calma, ¿no? O sea, sí. calma, porque ahí viene, ahí viene, ahí viene. Me gustaría un poco entender lo contrastante que está haciendo ahorita entre el mundo en el que estabas existiendo y el día a día, el correr y el corretearte contra ahora lo que estás haciendo y de qué forma las energías, tu energía, tu atención, tu forma de llevarte tú a ti misma han cambiado y también desde el mundo de Mariana. ¿Qué observas, no? O sea, ¿cómo es para ti Sí. esta parte de antes estaba haciendo todo esto y ahora estoy siendo esta otra versión? ¿Y cuál es el viaje de Mariana desde adentro de observar todas estas versiones tuyas? Sí, pues, ay, bueno, es un conjunto de preguntas como muy bonito y que me encanta como responder porque también me ayuda a mí como a ir asimilando, ¿no? Todo esto que estoy haciendo consciente, ese cambio, ¿no? Que estoy viviendo, ¿no? Solamente como dices, dando contexto un poquito de lo que hacía antes, pues trabajaba en cosas como de análisis de datos, así de manera muy general, y era como lo que estudié, es una cuestión como bastante técnica, muy, pues sí, muy enfocada como a la parte intelectual y muy también la parte como numérica y muy como hasta cierto punto diría yo un poquito tal vez fría y estructurada, ¿no? Y ahorita que estoy trabajando, por ejemplo, en lo de yoga, radicalmente distinto, ¿no? O sea, y siento que justamente mi día a día, mi sentir, mi experiencia como es muy diferente, es muy, muy, muy diferente y sí creo que está encendiendo en mí cosas que tal vez antes no había explorado tanto, haciendo que descubra también nuevas habilidades y pues, por ejemplo, antes ir a oficina, trabajar igual de lunes a viernes sí, normalmente en la oficina, em, tener, bueno, los fines de semana para hacer las cositas que me gustaban. La parte del yoga sí que estaba ya presente desde hace algunos años, pero solamente como una parte de hacer de deporte tal vez, o hacer algo como mío y tal vez como un hobby y como algo que pensaba que iba a suceder mucho más lejano, ¿no? Empecé a hacer también certificaciones hace varios años, pero no tenía en mi mente que iba a estar dando clases al día de hoy, ¿no? Como a la manera que lo estoy haciendo. Y de pronto, en contraste, pues antes tenía una rutina como los días eran mucho más parecidos entre ellos, los horarios incluso, Mm, y pues sí, la estructura de mis días era como mucho más parecida. Y ahorita, por ejemplo, que doy clases, o sea, como que incluso los días de lunes a viernes tienen una estructura diferente entre ellos cada una, y eso como que me da un dinamismo que de pronto o sea, mi carrera profesional anterior no me brindaba, ¿no? Una forma de disfrutar mi tiempo muy diferente, muy, muy mm, diferente. Es verdad que a veces cuando estaba, por ejemplo, en oficina, ¿no? Con horarios muy estrictos y jornadas también, pues, mucho más largas tal vez, eh, es verdad que había veces que no necesariamente se me iba tan rápido el día ujú, y en cambio acá siento que los días corren a una velocidad que el tiempo de verdad no me alcanza y hasta a veces creo que he estado llegando a trabajar tal vez más horas, como de manera como consciente y muy presente ujú. que las horas que podía tal vez trabajar en mi trabajo anterior o en mi carrera profesional anterior y pues como que no me pesan, no me pesan. Es una sensación súper diferente cuando tú estás eligiendo un poquito más, como que qué haces y los horarios y los componentes, ¿no? De tus días y así, como Ujú. que estoy experimentando esa posibilidad que de pronto nos dan dedicarnos a otras cosas y lo estoy disfrutando muchísimo. O sea, estoy como todavía muy asombrada de que esto era
también posible y que antes pues no lo había experimentado y no lo concebía, ni siquiera sabía que se podía vivir a estos ritmos, ¿no? Tan Ujú. distintos. Y esa parte está súper interesante porque, o sea, acabas de decir, antes no sabía que era posible y quizá en su Ujú. momento no era posible, ¿no? Porque estabas Sí, transitando sí, 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 justamente sí. otra versión tuya. Y una parte que me interesaría mucho que exploráramos es, okey, ¿qué hace alguien que todavía no está en el momento en el que le toca quizá elegir tan abundantemente qué hacer con su tiempo y cómo estar presente? Sí, ¿Cómo uno puede transitar también el día a día sí, cuando, pues, sí tienes un 9 a 5 o un 7 a 10 o no sé, el horario que tengas sí, laboral? ¿De qué sí, sí, forma sí. logramos también conectarnos con esta parte que aunque todavía no estemos allá al 100% sí podamos estar teniendo, aunque sea un ratito al día, ¿no? O sea, esta parte que Sí, experimentas de estoy haciendo lo que quiero estar haciendo, estoy presente, el tiempo se me va porque no estoy como solamente viendo que ya me quedan 5 minutos más para comer y no he salido y se convierte como sí, un poco una lucha contra el tiempo y tú son uno, porque estás realmente, ajá, encarnando lo que estás haciendo y sí, reconociendo que no todo el mundo tiene en este momento como el chance de decir: "Va, voy a dedicarme a lo que amo", sí, aunque me sí, encanta lo que dices, de siempre está la posibilidad y podemos como irlo proyectando, irlo de alguna forma la voz te va a ir llevando, ¿no? Pero sí, justamente la fe te mantiene como recordándote que sí va a ser posible. En el inter, ¿cómo hacemos las personas que todavía estamos como pretránsito o sí, transitando esta sí, realidad en la que todavía no hemos dado el brinco a sí, a poder realmente estar experimentando lo que estamos deseando antes de que se manifieste? sí. ¿Qué práctica es la que nos sostiene emocionalmente, energéticamente, mentalmente para, pues sí, reconocer que existe en nosotros y que la posibilidad está ahí, ¿no? Y no perder de vista que Sí, la posibilidad quiere decir que puede suceder, pero uno tiene que sí. tomar como también acción. Creo que algo muy bonito que me gustaría como que compartir, honrar la etapa que estamos viviendo, porque yo no podría estar aquí si no hubiera transitado lo que transité, no podría estar aquí si no hubiera tenido los trabajos que tuve antes y todos esos trabajos que hice me dieron muchas cosas que hoy están siendo fundamentales y que están aportando muchísimo a que hoy pueda estar haciendo esto. Y de hecho, hoy lo estoy haciendo, pero no estoy segura, o sea, yo no tengo garantizado que lo voy a estar haciendo los siguientes 20 años, ¿no? No sé cómo vayan a darse las cosas y así, pero en este momento sí lo estoy haciendo y es gracias, entre otras cosas, pero también es gracias a que eh, transité y viví lo que en su momento estaba viviendo y a lo mejor es verdad que hubo trabajos que me gustaron más, a lo mejor hubo trabajos que me gustaron menos, jefes y equipos y experiencias que fueron más sencillas y muy disfrutables y tal vez unas que no tanto, creo que eso siempre va a estar y siempre va a existir, pero algo que me diría yo a mí misma y que obviamente me encantaría compartirlo, honrar ese camino, porque esas partes me dieron piezas que hoy me tienen aquí y que no podrían simplemente no estar, no podrían no estar y como que saber que incluso si estamos haciendo algo que a lo mejor no necesariamente nos llene al 100%, porque a mí en muchas partes, por supuesto, me pasó eso, que el trabajo no necesariamente me llenaba al 100, a lo mejor no necesariamente me ilusionaba el alma, ¿no? Pero me estaba dando otras cosas que eran también piezas fundamentales. Ujú, Entonces, como que no quitarle el valor a eso que sí nos está dando, solo porque no nos esté dando el todo, ¿no? mm, Y saber que de hecho casi no hay ninguna cosa en la vida que nos dé todo. Más bien hay una cosa que nos da algo, otro componente que nos da otra parte y entender como nuestras distintas experiencias, por ejemplo, laborales, como eso, como piezas de un rompecabezas que se está armando y saber cómo de
aunque tal vez más adelante queremos hacer otras cosas, saber que estas piezas que estamos poniendo ahorita son parte también de ese mismo rompecabezas, ¿no? Y encontrar qué sí me está dando lo que estoy haciendo ahorita. Tal vez lo que estoy haciendo ahorita me está dando, me está enseñando a, por ejemplo, no sé, hablar en público. O tal vez lo que estoy haciendo ahorita me está enseñando a trabajar en equipo, o tal vez a guiar un equipo, o a estructurar cosas, o me está permitiendo tal vez ahorrar, como, o viajar, o mudarme a otros países. O sea, puede haber tanto que sí nos está dando ahorita lo que estamos haciendo, que creo que lo que yo recomendaría es honrar eso que sí te está dando, porque estoy segura que toda nuestra experiencia, todo nuestro camino va siendo el perfecto para que vayamos tomando del camino las cositas que tenemos que poner en nuestra mochilita de cómo voy a construir eso que quiero más adelante, ¿no? O eso que quiero ya empezar en esta parte del camino. O sea, los tiempos la vida los irá marcando, eso me quedó muy claro, aunque uno desea poner los tiempos, pero los tiempos no los pones tú, los pone la vida. Ajá. Pero que una vez llegado el momento, yo ya vaya teniendo aquí en mi mochilita lo que creo que voy a ir necesitando, ¿no? Y sí creo que sin importar qué estemos haciendo, siempre podemos ir encontrando tiempos y formas de ir agregando a nuestro equipaje de sueños lo que creemos que vamos a necesitar. Y casi siempre eso va a ser lo que nos emociona mucho hacer. Y no importa si no es que hacemos eso 8 horas al día, pero si en nuestro trabajo y en nuestra dinámica normal que tenemos que hacer para nuestra subsistencia, encontramos espacios para hacer lo que nos ilusiona. Creo que eso es lo que pone en nuestra mochilita de recursos y de herramientas, sin que necesariamente sepamos cómo y cuándo, pero muy probablemente vamos a terminar utilizando en una combinación que ni nos imaginamos, pero sí, entonces honrar ese camino, honrar lo que sí se nos está dando y confiar en que si algo nos ilusiona, lo tomamos, hacemos que suceda y aunque no sepamos cómo, pero lo guardamos y nos lo vamos a ir llevando, incluso teniendo poco tiempo, incluso teniendo a veces cansancio, porque hay cosas que nos cansan mucho como físicamente, pero cuando haces algo que te ilusiona, aunque sea por un ratito pequeño en tus días, eso te da más energía en lugar de cansarte. Entonces, pues sí, esa sería mi recomendación. Y algo un poquito también sobre lo que decías, como no caer en ninguno de los extremos de solamente fantasear y perderme lo bonito que está sucediendo ahorita y perderme lo que sí tendría que estar ahorita tomando para mi futuro, ni tampoco pues quedarnos en el, ok, solo está haciendo esto, no tengo esta ilusión, ¿no? De lo que también nos da el soñar, ¿no? Y el tener como ideas y fantasear a veces, ¿no? Entonces creo que no dejar de fantasear, pero al mismo tiempo sí ir tomando lo que está sucediendo ahorita, que, que me inspire y que confíe en que me va a servir pues en el camino, ¿no? Me encanta cómo lo estás diciendo, porque es justo eso, ¿no? De pronto es como, ok, voy a estar en el presente, el presente, el presente, pero hay valor en el futuro deseado, Sí, ¿no? Hay mucho valor sí, la ilusión. en la ilusión, ¿no? O sea, porque qué padre Sí, y todo, o sea, es este balance del que estás hablando, ¿no? O sea, nos emociona planear el próximo fin de semana, pero también está bueno recordar que todavía es miércoles y hay cosas que hacer, ¿no? Me encanta esta parte que dices de yo lo creo 100%, todo lo que estamos haciendo, todo lo que has hecho en tu vida, a pesar de que seas, no sé, dentista y tu próxima aventura quizás sea ser guía en las montañas, algo de lo que estás aprendiendo ahí te va a dar herramientas para lo otro que estás haciendo. Nada es un desperdicio de tiempo y ningún recurso no es utilizable o reutilizable, ¿no? ajá, Está ahí en tu experiencia, se está quedando en tu, pues, casi que en tu ¿cómo se dice? En tu blog de notas mental, ¿no? De las cosas de las que soy exacto. capaz de hacer, experimentar, de lo que estás aprendiendo. Y para mí esa parte, lo que sí me regresa un montón es como el recordarme que lo que sea que esté sucediendo en este momento me va a dar lo que necesite después para algo, ¿no? Hablábamos hace un ratito Sí, de, no sé, de que de pronto de chavas, ¿no? Hace unos años el haber querido dedicarnos a otra cosa y como eso
sí marcó un trayecto en el que el resultado fue algo completamente inesperado. Yo hablaba de quizá mis ganas de hacer circo cuando era muy chica, y eso de pronto me llevó a tener un podcast, ¿no? O sea, ¿cómo? Bueno, pues ya Sí, sería sí, poder sí. como hablar del tránsito completo, pero una cosa va llevando a la otra y a la otra y a la otra, y aunque pases de pronto como por mundos que no tienen visiblemente, ¿no? En lo superficial nada que ver, todo está conectado, y sí todo te va Sí, dando como ciertas herramientas que creo que ahí es la parte en la que me interesa mucho que sepamos escuchar y sepamos desarrollar, que es la parte de cómo estoy percibiendo mi realidad y qué estoy sí, eligiendo extraer de lo que está sucediendo, porque sí podemos también caer de pronto en extraer solo la parte pesada y la parte me canso y la parte, o podemos también sí. decir, ok, si esto es lo que es ahora, ¿de qué forma lo experimento para que sea nutritivo para mí? ¿Y de qué forma también puedo yo nutrirlo de alguna otra manera? Porque eso, tal cual, ¿no? O sea, no solamente está alimentando la ilusión que tenemos de la fantasía que queremos experimentar después, Ujú. sino que también nos está regresando un poco pues, de calma, ¿no? O sea, de la calma de, ok, lo estoy haciendo ahorita, pero me doy la tranquilidad de que de una u otra forma sí me está aportando, ¿no? Sí Sí. está no mi experiencia como individuo y como humano, y no solamente soy un engranito más en una maquinaria gigantesca y solo estoy aquí por la retribución económica. ¿Qué Sí, tal que nos sí, sí. recordamos que todos tus días sí son una experiencia de la cual puedes estar aprendiendo y que después puedes integrar en otra forma, ¿no? Y con esto me encantaría preguntar, ¿qué es el yoga para ti? O sea, ¿por qué te llamó? ¿Qué onda con esta conexión mente-cuerpo? ¿Y qué te regresa a ti que hace que tú quieras Ujú. regresarle a ello? Para no irnos como a la parte tan técnica que alguien podría buscar como en Google, ¿no? Y esta cuestión como de que el yoga es pues unión y así, y más bien hablarlo un poquito como desde cómo ha sido mi experiencia más personal, que eso podría ser más enriquecedor que lo que se podría encontrar de manera teórica. Más que yo lo encontrara, creo que no sé cómo, pero nos encontramos, ¿no? Creo que también me encontró a mí de alguna forma. Creo que desde la primera clase que tuve con esa profesora me, me atrapó, ¿no? E incluso con que al inicio, pues era muy frustrante el hecho de que ves a personas casi como un pretzel y tú no puedes ni tocarte los pies, ¿no? O sea, a pesar de esa frustración inicial, algo en mí disfrutó tanto esta cuestión como de moverte y de hacer cosas como nuevas con tu cuerpo, posturas diferentes y como ver el mundo también desde otras perspectivas, porque incluso con el ponerte de cabeza, esto sí es de manera como científica y fría, pues tu cerebro está literalmente viendo el exterior desde una perspectiva diferente. O sea, esto no es Ajá. solo como filosófico, pero es real, ¿no? En la parte como más práctica, ¿no? Y eso, como mentalmente y como emocionalmente incluso, es la parte emocional, es algo que ahora ya entiendo mucho más y ya tengo más contexto, pero en su momento de manera cero esperada y cero conocida para mí, incluso sin saber como todo lo que había detrás, como de manera consciente y de manera, sí, de manera teórica, lo que hay detrás como explicación. Solamente lo viví y solamente lo experimenté, pero es que una vez que lo sentí, pues es que a mí me encantó y quise ir más y más y más. Y una vez que como que lo empecé a hacer como de manera más constante, empecé a ver como cambios muy evidentes en el cuerpo físico, pero también como en otras cosas, o sea, hasta como que fue muy chistoso, pero como hubo al inicio tiempos que empecé a hacer como 4 o 5 veces a la semana, y eso es suficiente como para que empieces a tener no solo cambios físicos, pero que sí sientas como diferencias incluso en el sueño, ¿no? Ujú. Como que me volví un poquito más sensible a cosas tan simples como cuando tengo hambre. Es algo muy noble el yoga. Cuando empiezas como a practicarlo de manera un poquito más constante, enseguida empiezas a ver como beneficios. Relativamente fácil que te atrape y que te guste la manera en la que, digamos, me cautivó, me enamoré y le seguí. Como que empezó a volverse algo que deseaba en mi vida. Literalmente, pues una práctica, o sea, poquito a poquito, algo que empezó como una curiosidad,
en su forma de gustarme tanto, se empezó a convertir en una práctica. Y después, pues bueno, ya quise estudiarlo más, empecé a hacer entrenamientos incluso para ser profesora, hice mi certificación la primera, después cuando lo terminé quise hacer otra más y ahorita quiero hacer todavía más. Y como que para mí empezó a ser algo que le da a mi vida como mucho balance y me da, a mí en lo personal me ha dado como mucha sensibilidad. No sé si yo ya era sensible y esto simplemente me ayudó a conectar con ello, creo que es muy probable que haya sido así, o si literalmente enciende en ti o te enseña esta como sensibilidad y primero que nada hacia ti mismo, ¿no? Sensibilidad a saber desde cosas tan simples como que cuando estás haciendo una postura, saber como creo que hasta aquí tengo que estirarme o que hasta aquí tengo que doblar la espalda, hasta la sensibilidad de cuando es muy común que en algunas prácticas o en algunas clases de pronto no solo moviste el cuerpo físico, pero también se mueven las emociones. Ahora ya empecé a estudiar un poquito más sobre eso o a entender un poquito más que eso existe y que sucede. Y Ujú. puede ser que un día terminas una clase de yoga y de pronto en la misma clase empiezas a llorar. Y en el momento dices, ¿qué está pasando? Y como, ¿por qué? Y al día de hoy dices, es súper normal. He visto un montón de gente que le pase, le ha pasado gente en las clases que yo he guiado, me ha pasado a mí y ahora sé por qué sucede, ¿no? Y sé como, entonces también es una forma también para mí de disfrutar las posibilidades que nos da nuestro cuerpo, como que nos cambia de muchas formas, ¿no? Y ahora a mí me queda muy claro que no solo en la parte física. Y también Ujú. eso me ha llevado a notar que no solo somos como este cuerpo físico y esta parte intelectual, somos mucho más. Y sí es verdad que a través del yoga yo he experimentado como eso, que eso existe, esa conexión con muchas cosas, especialmente te digo como que conmigo misma, he podido como trabajar a través del yoga la autocompasión, la autoescucha, el respeto a mi cuerpo y por supuesto a todo lo demás, como que ahora incluso esta parte de estarlo compartiendo ya de manera como más formal, más activa y más constante y mucho más de lleno, me ha permitido también pues conectar con las demás personas, ¿no? Con otros seres de una forma que, y a través, por ejemplo, de enseñar una clase o de guiar una clase, conectar muy bonito con muchas energías y ha sido también una cosa que nos vuelve muy humildes porque no importa cuántos cursos hagamos, no importa cuántas certificaciones hagamos y con qué profesores estemos ni nada, o sea, siempre vamos a poder como aprender más, siempre vamos a poder mejorar más, siempre vamos a poder como ir más allá. El hecho de saber que por siempre vas a ser estudiante también, no importa si tú eres el profesor en alguna clase, tú siempre vas a seguir siendo estudiante, entonces como que nos regresa a esa como humildad por un lado, pero a esa como potencial infinito que tenemos también, ¿no? Ujú. Y gracias por compartirlo así, ¿no? Como tan abundantemente, porque justo, a ver, y a mí me ha pasado que lloro en una clase de yoga y de repente es como, wow, ¿qué pasó? ¿Qué se movió? Y pero me gusta mucho que estás describiendo como distintas partes que se activan cuando tú estás en la práctica Sí, del yoga específicamente, sí, ¿no? Pero recordarnos también un poco que hay muchas otras cosas que nos sí, conectan precisamente a todo lo que estás diciendo, pero aquí la importancia es hay algo más allá de lo que estamos percibiendo todo el tiempo. Hay una cosa interna que cuando le pones atención o aprendes a sí, escucharla, que cuando eres compasivo con esa parte, que cuando te sabes estudiante eterno, ¿no? Pero que también tienes como la posibilidad de constantemente estar en expansión y en sí, aprendizaje y en conocimiento y en compartir y encontrar una práctica como tan completa, que en este caso puede ser la práctica de yoga, ¿no? Tal cual, pero cualquier otra práctica que te regrese a esta parte mágica que tenemos los humanos de la autoescucha, la autocompasión, el autoconocimiento. Solamente tienes que conocer cómo funcionas biológicamente y mecánicamente y todo eso, cómo funcionas también emocionalmente y energéticamente y cómo estas energías van transformándose a lo largo de nuestra vida, porque no somos una línea sí. recta, ¿no? Y a partir de una práctica como tan bonita como esto que te atrapó de pronto y fue como, ¡ay! O sea, me cuesta trabajo doblarme de esta forma, pero ya no es como qué difícil es hacer la postura, es mi cuerpo me está diciendo hasta dónde hoy.
¿no? Sí, Y 3 años sí, después puede que sigas sin poder tocarte los dedos de los pies o puede que pues, estés haciendo las contorsiones más locas, pero no es el propósito, no es la contorsión, el propósito es la exacto. conexión contigo en ese momento, con tu cuerpo, con respirar, con sentir, con todas estas cosas que nos armonizan con nosotros mismos. Me encanta que exista también como esta parte en la que eres tú en Sí. ese momento y me imagino que no todo el tiempo es como tampoco lo más placentero. Lo que me gustaría explorar un poco aquí es la parte que ya es más pragmática. ¿En dónde encuentras como la fuerza, la disciplina, la determinación para seguirlo haciendo? Porque pues sí, hace rato hablamos de futurar y de seguir la ilusión y qué sé yo, pero en el día a día seguimos siendo humanos y de repente nos va a ganar el sillón, el celular, Sí, 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 sí. sea, y hay un componente ahí importantísimo que es yo decido en todo momento lo que voy a hacer con mi tiempo. Viene con disciplina. ¿Qué nos compartes de eso? Algo que aparece normalmente en las personas que hacemos yoga es que valoramos mucho y nos autorreconocemos, eso, nos autorreconocemos el me presento, aquí donde yo hablan en inglés y pues como que siempre está esta frase, ¿no? Como de keep showing up. No importa si estás cansado, no importa si ese día tal vez no tenías ganas, tal vez ese día no te vas a parar de cabeza en la clase porque tal vez ese día tu cuerpo necesita otra cosa. Eso implica en el fondo un componente de mucha confianza. Has ido otras veces a tus clases y sabes que incluso las veces que llegaste y no necesariamente te sentías bien, incluso hay veces que llegaste y al final de la clase me siento mejor. Nunca había pensado esto, pero creo que no tengo memoria de alguna vez haber hecho una clase y al final no sentirme mejor. No es que al salir de la clase mi vida se haya resuelto, obviamente, pero no tengo memoria de alguna vez que no me haya sentido mejor al final de alguna de las clases, ¿no? Entonces, como que, fíjate, esto no lo había hecho consciente hasta ahorita, pero creo que inconscientemente sí lo sabía. Y al saber eso, empieza a haber una especie de confianza, confianza en que no sé cómo, no sé con qué energía, algunos días vienes, de hecho la mayoría de los días vienes muy emocionada, pero algunas veces también pasa que vienes y no traes como tanta energía o estás cansado o te sientes mal por otra cosa o incluso tu mente está muy preocupada por algo más, pero inconscientemente de alguna forma confías y vas. Y resulta que empiezas a moverte, empiezas a respirar, de alguna forma también empiezas a hacer una especie de meditación a través de la respiración, a través del movimiento del cuerpo, a través de las posturas. Entonces, aunque no te estés dando cuenta de manera como tal cual, así muy consciente, pero estás de cierta forma meditando mientras haces la práctica, aunque no sea como nos lo imaginamos aquí sentados sin movernos, ¿no? Es una meditación a través del movimiento y de la respiración y de pronto lo dejas que suceda, que haga su magia como detrás de bambalinas, mientras tú te estás presentando a tu clase y la estás tratando de hacer lo mejor que puedes ese día y te da el regalo, o sea, te da el regalo y al final de la clase es que casi es una garantía que te vas a sentir mejor y una vez que eso lo empiezas a ver y a ver y a ver, ya existe ese vínculo, esa confianza y entonces empieza a volverse no solo más fácil, te digo, tal vez no siempre es tan fácil presentarse, te digo, hay días que, pues como todos los seres humanos, tenemos días más sencillos, días menos, ¿no? Pero cada vez tal vez se vuelve más fácil y no solo fácil, sino hasta placentero y a Ujú. veces hasta como que lo quieres, o sea, deseas ir a tu clase, ¿no? Deseas ir a tu práctica y como que hasta el cuerpo y el ánimo te lo piden, pero es un proceso, ¿no? Y de pronto al principio inconscientemente sucede cuando sin querer empezamos a confiar en él Ujú. y solito te da como, o sea, te da de regreso tanto que te nace, o sea, como que te nace seguir yendo, te nace seguir explorando, te nace seguir intentando y te nace como seguir ahí. Y creo que también tiene mucho que ver, pues, cómo sigues ese proceso, ¿no? Al menos en mi caso, los profesores que he tenido han sido siempre como que personas que te guían para que practiques de una manera muy amorosa, muy compasiva
y muy presente, ¿no? Entonces, esto te lleva a que incluso el día que llegaste y no traías pues, tantos ánimos, tú te respetas, te escuchas, o tal vez ese día tu cuerpo todavía no llega ahí y tú lo honras y lo respetas y lo admiras aún así y lo acompañas, ¿no? Al cuerpo. Y de pronto te estás dando cuenta que eso no solo se quedó en el cuerpo, pero fue muchísimo más profundo y eso hace que vivas tu práctica, pues sinceramente con mucho amor. Pues sí, lo estás como cultivando y empieza a crecer y esa autocompasión empieza a crecer, esa auto admiración y desde un punto tal vez no tan soberbio, sino más de exploración y de admiración y de sorpresa y de asombro de lo que podemos hacer más desde ahí, eh, empieza a cultivarse y a crecer y a crecer y a crecer y como que te va llevando, o sea, te va enamorando, literal, ¿no? Este proceso, esta práctica, esta experiencia, ¿no? Y pues sí, lo que me ha cautivado de verdad, o sea, que me ha tenido ahí, como dices, a pesar de que a veces se necesite como disciplina, pero creo que de pronto hasta pasa un poquito más como por otras razones y no necesariamente tanto desde la disciplina, sí desde lo deseo. O sea, tengo ganas, me quiero. Ajá. Y como dices, reconocer y reconocerte como capaz Sí, de tú mismo darte la experiencia del bienestar, darte la experiencia de sí, la presencia, de la autoescucha, de la autocompasión, de la autoadmiración, ¿no? Que eso está padrísimo, porque a veces estamos también como en esta carrera constante externa de querer probar nuestro valor, ¿no? Constantemente, y resulta que sí, tenemos en nosotros la capacidad completa, constante, de nosotros otorgárnoslo a nosotros mismos, ¿no? Esta como presencia y este abrazo y esta honra, como dices, y esta admiración de, wow, hoy caminaste. O sea, ¿cuántas sí, veces sí, nos sí, ponemos realmente a decir, no inventes que eres capaz de caminar de aquí a acá? Porque a veces no podemos, ¿no? Y el sí, simple hecho de hoy me presenté a dar 2 pasos o un maratón o un lo que sea, pero darnos ese reconocimiento que estamos buscando constantemente afuera y que sí, creo que una práctica como estas nos recuerda que adentro está, y que si sí, lo cultivamos lo suficiente adentro, entonces el externo le bajamos un poquito como este volumen al querer estar constantemente que alguien más nos valide, ¿no? Y cuando al ego, ¿no? al Ujú, ego, tal cual. Y sí, cuando ya se cayó sí, un poquito esto, resulta que lo que sucede en el externo está bien, pero ya lo puedo aterrizar más en algo que no tiene tanto, que no tiene más peso que lo que yo me estoy dando a mí, porque al final ujú, sí necesitamos como de este autovalor y de este autoamor, autoamor, no, amor propio, ¿no? sí, De sí, este, sí, 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 sí. y es que me gusta muchísimo cómo hablas, Mariana, porque Ah, gracias. creo que se siente precisamente, y no me dejarán mentir, se siente justo como hasta la elección de palabras es distinta, ¿no? O sea, en lugar de estar Mm, diciendo, puedes tener un día muy difícil, igual te presentes, es como, no, unos días son más sencillos que otros. sí, O sea, a mí eso es como, claro, estás eligiendo constantemente ver que los días pueden ser muy sencillos o no tan sencillos, pero hay sencillez en ellos, ¿no? sí, Que tu cuerpo hasta ahí llegó hoy, pero llegó hasta allá en lugar de decir no pude llegar a, ¿no? Y me ujú, encanta el lenguaje que utilizas porque es como desde la posibilidad constante y desde la sí, autocompasión todo el tiempo, y no estás como luchando contra lo, no hay como tanta resistencia, simplemente permitir y abrazar lo que está haciendo. Y entonces qué rico vivir como desde de esa ligereza, ¿no? Un poco más de, sí. aunque haya cosas que son serias y todo, pero no tienen que ser Tan pesadas. rígido, Y eso exacto. justo me encanta como rescatar de esta conversación de, independientemente cuál sea tu práctica para regresar a ti, la práctica es importante, ¿no? El recordarte que tienes las herramientas o puedes buscar las herramientas que hagan que lo que podría estar empezando como disciplina se convierta en algo como de tanta retribución a nivel bienestar, y a nivel Ujú, cómo te llena el corazón, el alma, el cuerpo, etcétera, etcétera, que ya lo busques, ya sea un deseo, ¿no? Porque también tu sí, forma
de experimentar la vida y el mundo y tus interacciones y tus relaciones y tu circunstancia y tus posibilidades se convierte en incluso tu lenguaje, ¿no? O sea, ahora ya estás hablando de Sí. todo el potencial que existe y no desde la complejidad de cómo tuve que navegar el cambio de mi vida de algo como súper corporativo a esta parte como fluida. Es como, no, qué rico saberme en una versión nueva de Mariana y wow, o sea, o sea, Ay, hasta la cabeza cañón. ay, muchas gracias, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que ahorita que estabas diciendo eso, no sabes cuánto me haces recordar pequeños momentos de las clases, algunos momentos que incluso suceden casi en cada clase. Por ejemplo, esta cuestión como de la flexibilidad en lugar de la rigidez. Casi todas las posturas necesitan flexibilidad, no flexibilidad en el sentido de doblarnos, sino en el sentido de no estar rígidos, porque si estamos rígidos no podemos como movernos y el yoga es movimiento. Entonces, como flexibilidad desde este sentido que estoy diciendo, como de la capacidad de movernos y de hecho como la necesidad de movernos, que también tiene que ver muchísimo con la no resistencia. Ahorita tú creo que usaste la palabra resistencia, ¿no? Y hay muchas posturas que no suceden si pones fuerza. Solo pueden suceder si dejas la fuerza a un lado y haces espacio para que la resistencia que el cuerpo a veces pone pase, o sea, se derrita, a veces decimos, ¿no? O se diluya. Y entonces cuando la resistencia se diluye, entonces el cuerpo como que entra en las posturas. Y es que algo como que muy mágico que a mí me toca vivir en las clases y me gusta es que siento que lo que practicas ahí o lo que sucede durante la clase, como estas palabras que uso, por ejemplo, yo, y que las aprendí de muchos profesores, obviamente no soy la que las inventó, sino como estas frases que fui absorbiendo de distintos lados y que ahora yo también uso y aplico, y que seguramente cuando yo las digo, no solo las están escuchando las personas a las que se las digo, las estoy escuchando yo también. Mm. Y como que no se quedan solo en la clase y no se quedan solo en el mat de yoga y en nuestro tapete de yoga, es que empiezan a permear en nosotros, o sea, en nuestro día a día, ¿no? Y cuando yo voy aplaudiendo como lo que mi cuerpo va logrando y lo que mi mente también va logrando, porque hay posturas que requieren perder un poquito de miedo a caernos o un poquito de miedo a lastimarnos o un poquito de miedo a que no me salga. Y cuando vamos perdiendo miedos y cuando yo me voy dando cuenta de todo eso, es que de verdad pasa algo que creo muy mágico, que no solo se queda ahí en la clase, o sea, no solo sucede en tu práctica de yoga, que de verdad empieza a alcanzar esos otros lugares en ti y se empieza a ver reflejado en otros aspectos de tu vida, en tus relaciones, en tu trabajo, en tu forma de hacer otra cosa. O sea, como que te empiezas a dar cuenta que no solo se quedó en el tapete y esto se habla, ¿no? Como de no solo en tu tapete, sino como que in and out of the mat, ¿no? En el tapete y fuera del tapete, o en el salón y fuera del salón, y en la práctica y fuera de la práctica. Es real, o sea, es real y creo que, eh, digo, no hace falta que yo lo cuente, ojalá que si alguien alguna vez desea experimentarlo y hace una clase o algunas clases, ya lo verá por sí mismo, ¿no? Pero sucede, ¿no? Y empieza justo a permear y a alcanzar otras partes de nuestra vida y entonces eso es muy enriquecedor. Y justo Ujú. cuando te empieza a dar esa riqueza, pues justo, pues sí, te va motivando más, te va llevando más a que venga desde esta parte del gozo y el disfrute, ¿no? Ujú. Aunque claro que implica momentos de también, oye, cuando estás estirando la cadera, pues no te voy a mentir que hay veces que hay como no confort, ¿no? Ujú. Pero aún así, como que de pronto hasta te dicen, bueno, cuando esto está sucediendo, entonces respiras de esta forma y entonces el cerebro tiene una contraindicación a estresarse. Estás a través de la respiración indicándole que se desestrese. Y Ujú. entonces vas aprendiendo incluso estas técnicas muy prácticas, literalmente prácticas, pero pues empiezan a fluir también en otros aspectos, ¿no? Y eso es como súper bonito. De pronto es como, ok, estoy estresadísimo, pues tengo el recurso de respirar. O sea, hablando de flexibilidad y rigidez, de pronto es como, ¿qué tan rígida estoy siendo yo ahorita en esta situación? ¿No? Y Exacto, flexible exacto. puedo llegar a ser, o por qué hay resistencia, ¿no? O sea, como, o Sí. necesito aplicar ahorita fuerza, o simplemente dejo ir
Y está súper bonito porque una vez más regresamos a todo va sumando a todo. Nuestra experiencia es completa, Exacto. ¿no? Entonces lo que experimento en el tapete de yoga también puede ser mi experiencia laboral en un lugar extremadamente corporativo o en una interacción con un policía o en una interacción con el vendedor de tomates, o sea, y aprender a estar justamente como en esta receptividad de lo que mi experiencia me está dando, sí me puede ir ayudando como a poner, como dijiste hace rato, en la mochilita, ¿no? O sea, estas herramientas de qué me llevo acá y de qué forma puedo recordarme que puedo elegir constantemente cómo reacciono, cómo interactúo, cómo recibo también la información y cómo acciono, ¿no? Porque una cosa es reaccionar y la otra cosa es conscientemente decir, tengo estas... Decidir. Ay, Mariana, qué padre, podríamos hablar 10,000 horas más. Y pues un último consejo, alguna última reflexión, enfocado quizá tal vez a la gente que nos escucha, que está o a punto de tener un tránsito importante o está queriendo tener un tránsito, un tránsito y no sabe bien, pues está en parálisis un poco de qué hacer, ¿no? Entonces, ¿dónde te encontramos? ¿Dónde está tu trabajo? ¿Cómo contactamos contigo? ¿Quieres que contactemos contigo? Sí, Este, claro que sí, claro que sí. Creo mucho en algo que platicábamos hace ratito antes de empezar a grabar, como en que si alguien está viendo esto y de pronto le resuena, eh, era la persona con la que había que conectar. O sea, como que creo mucho que no existen las casualidades. Entonces, claro que quiero conectar con la persona que escuche esto y quiera estar en contacto. Entonces, ahorita te paso, bueno, mi página de yoga es Mariana Tron Yoga, está en Instagram. Podemos dejar el link para que la gente pueda contactar por ahí conmigo. Ahí voy poniendo, pues, en dónde estoy dando clases o si voy a hacer alguna sesión especial, algún evento. Y este consejo para las personas que justo como que están en parálisis y que no saben como por dónde seguir y así, algo que a mí me ayudó mucho, que sé que la experiencia para cada quien pues puede ser muy distinta, pero algo que me ayudó, tenía o sea, la parálisis venía del miedo que yo tenía como a no hacerlo bien. Y ese miedo después descubrí que venía de la autoexigencia, ¿no? Este concepto que resulta que a veces como que nos planteamos como de, ok, si yo voy a dejar esto, es porque voy a hacer esto otro. Y ponemos eso otro como súper idealizado, súper grande, y en vez de ponerlo como en el paso a paso, yo no llegué a este punto de mi carrera el día que me gradué de la universidad. Yo llegué a este punto de mi carrera después de 14 años de estar trabajando en ello. Pues lo mismo para el cambio, ¿no? No tratemos de empezar en la graduación, no tratemos de empezar soy el CEO de la empresa, no, tratemos de empezar desde cosas más pequeñas, ¿no? Y darle el valor al proceso, al camino. Entonces, eso yo le recomendaría a alguien que quisiera hacer como un cambio y que le pueda estar dando como o miedo o parálisis, es identificar que muchas veces o algunas veces el miedo viene de la autoexigencia que nos estamos poniendo. Y esa autoexigencia se rompe cuando entendemos que lo valioso no es la meta, es el caminar ese camino. Justo cuando nos atrevemos a dar esos pasitos pequeños y les damos el valor a esos pasitos pequeños, es cuando empezamos la caminata. Y creo que lo valioso en realidad pues es la caminata, no el destino final, que también tiene su valor, pero entonces eso es algo que a mí digamos, me destrabó mucho, fue entender que yo no tenía que empezar con ser el dueño de la cadena más grande de estudios de yoga en la ciudad donde vivo, ¿no? Y que podía empezar con a lo mejor darle una clase a una amiga. Ajá. Entonces, como que eso te lleva a otra cosa y te lleva a otra cosa y te lleva a otra cosa. El darme cuenta de que yo me estaba exigiendo algo versus que podía empezar con pasos más pequeñitos y permitírmelo, porque a veces nos exigimos la perfección que ni existe, el control que tampoco existe y como una grandeza que en realidad no es necesariamente lo que vamos a disfrutar, ¿no? Entonces, cuando nos permitimos eso otro, eso más, tal vez desde la vista del ego más pequeñito, más sutil, más paso a paso, tal vez más lento desde la vista del ego otra vez,
cuando nos damos permiso y nos damos como chance de, ahí es cuando nos destrabamos y cuando empezamos a caminar y cuando damos el primer paso, que es el más difícil de dar. Entonces esa sería como mi recomendación. Gracias. Sí, no, me encanta. Muchas gracias. Está Al contrario, gracias a ti por guiar esta plática, esta charla, estas preguntas, por el espacio, por la oportunidad y por de pronto encontrarnos, ¿no? Y por permitir que este encuentro pues terminara comenzara en esto, ¿no? Porque no sabemos a dónde nos va a llevar. Estaremos colaborando con Semilla, a lo mejor dando algunas pláticas, algunos cursos, algunos videos, incluso algunas clases, no sé, una meditación, ya veremos. Pero esto es solamente el comienzo, espero, y pues bueno, yo te agradezco infinitamente por esto. Sí, pues de nada, y muchas gracias a ti también. Y sí, ¿no? O sea, los que nos escuchan acá, vienen muchas colaboraciones con Mariana, con Semilla. En Comunidad Semilla vamos a empezar pronto a integrar también prácticas guiadas por Mariana, pero justo, ¿no? Desde el mundo de las posibilidades, pues vienen un montón de cosas. Súper feliz de tenerte aquí, de nos bonitas escuchar y como empaparnos de toda la sabiduría de la Mariana que está haciendo hoy. Y emocionante ver qué Mariana viene después, pero mientras disfrutar la Mariana que es ahorita, ¿no? Entonces, gracias por compartir tan abundantemente con Al contrario. Escuchan. Un placer, fue un placer, así que yo también te lo agradezco un montón y verdaderamente fue muy rico tener este espacio, tener esta charla y pues justo disfrutar esa posibilidad de incluso todo lo más que venga, ¿no? Entonces, pues gracias también. Bueno, pues muchas gracias, Mariana. Gracias a todos los que estuvieron escuchando. Sí, gracias por escucharnos. Y pues pónganle play otra vez y vuelvan a escuchar y vayan rescatando, ¿no? Los pedacitos que te puedan servir independientemente de tu práctica. Eso es lo último que quería decir. Independientemente de la práctica de cada uno, rescatar como esta parte de por qué lo estamos haciendo y qué nos está dando para que después podamos dar también nosotros, ¿no? Desde lo profundo del corazón y desde pues la esencia que nos habla. Así que, pues bueno, hasta acá la dejamos hoy. Muchas gracias. Esto es Semilla, transformándonos desde la raíz. Yo soy Ivonne, ella fue Mariana y nos vemos en el siguiente episodio de Semilla.